la Defensoría del Pueblo hizo conocer que ha planteado la necesidad de que en el ámbito de la provincia de San Luis haya una ley para la creación de un mecanismo para la prevención de la tortura. La cuestión vinculada con la tortura y los malos tratos en las dependencias de la seguridad es una cuestión muy delicada que se ha buscado paliar mediante la presentación de estos mecanismos para la prevención de la tortura en distintos lugares de la Argentina, pero la provincia de San Luis, que se dice y ¿te acordás? Se autoelogiaba durante la gestión anterior en ser una banderada en los derechos humanos, es una de las pocas provincias en las que no hay precisamente un mecanismo como este que propone la Defensoría del Pueblo en base a legislación nacional. Y la cuestión además tiene actualidad porque después que ocurrió la visita a San Luis, el gobierno informó que la semana pasada hubo observadores precisamente del funcionamiento de los centros de detención en la Argentina, aquí en San Luis, que mantuvieron reuniones en el gobierno provincial. Pero se informó después de que había estado esa dirigente de derechos humanos en el ámbito de la provincia. Enrique Ponce es el defensor del pueblo de la provincia. Enrique, gracias por atenderme. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Efectivamente, quiero resaltar que hay un compromiso asumido por nuestro país a través de dos convenciones internacionales ante Naciones Unidas, uno que es el protocolo facultativo de lo que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la ONU, como ya dije, o la propia Convención contra la Tortura, que son dos leyes nacionales y fijan lo que es todo este dispositivo del protocolo facultativo de llevar adelante el mecanismo de prevención de torturas, que, digamos, explicándolo de manera más sencilla, habla de garantías constitucionales para todas las personas que están privadas de la libertad, garantizando sus derechos. Y quiero agregar además también que nosotros hemos trabajado en un convenio de la Defensoría con SUMEC, que es una asociación civil de Mendoza que promueve la protección de derechos humanos a través de una propuesta que ellos nos han hecho del dispositivo que se llevó adelante en Mendoza. Incluso integrantes de esta organización, como es el doctor Diego Lavado, fue parte del Comité Nacional, miembro de esa organización, el comisionado en representación de organizaciones no gubernamentales en el Comité Nacional de Prevención de Tortura. O sea, en definitiva, lo que estamos haciendo es pidiéndole a los legisladores que, por un lado, traten de sumar a la provincia de San Luis al resto del concepto nacional de defensa de los derechos humanos, como es, por ejemplo, recomendando a ambas cámaras de senadores y diputados que adhieran a esas dos leyes nacionales, y además acompañándoles un proyecto que se adjunta donde está digamos, explicado una propuesta de cómo debería funcionar este mecanismo local para la prevención de estos tratos, ¿no?, inhumanos. Y no significa ni crear burocracia, ni venir en estos tiempos que, en mi opinión personal, hay un corrimiento muy fuerte de la sociedad hacia la derecha, pidiendo mayor represión o mano dura, que justamente ante esta situación que uno percibe, que ve, que ante la inseguridad el ciudadano común se ve indefenso frente al delito, frente a cantidad de vulneraciones de derechos a la propiedad privada y a la gente, es justamente necesario también tener los dispositivos y mecanismos que garanticen la defensa de los derechos de aquellos que están privados de la libertad, porque en definitiva no solo, digamos, con un código procesal penal más duro, como quien dice, una persona que entra por una puerta giratoria y sale por la otra al otro día como si nada. Hay todo un marco normativo muy complejo, está el propio Código Penal, está la ley penal del régimen de minoridad. O sea, es todo un sistema que hace a que no solo con una medida punitiva, elevando una pena o bajando la edad de la imputabilidad, se pueden lograr resultados de
de que no haya inseguridad. Así que entendemos que este mecanismo de prevención, que estaría integrado por 9 integrantes, ¿no? 4 que estarían siendo propuestos por el ámbito legislativo, 1 por la universidad, 2 por, digamos, organizaciones de derechos humanos, tendrían, digamos, la facultad y la posibilidad de, bueno, colaborar, de dar su opinión, de garantizar que se respeten principios rectores como la dignidad humana, que se controle, que de alguna manera observando que haya transparencia, acceso a la información, un enfoque preventivo y también de cooperación con las autoridades, aplicando también, sistematizando la información, de manera tal que, bueno, que garantice derechos humanos, porque no solo... Ahora, no estamos hablando solamente de las personas condenadas, ¿no? Bueno, específicamente, digamos, toda persona que esté privada de la libertad, o sea, está sometida a la posibilidad de que pueda haber una tortura, un trato inhumano o inmigrante, que sea en una comisaria, en un ámbito público, digamos, siempre está esa posibilidad. Más específicamente tiene que ver con los lugares de encierro o de detención. Sí. Pero entiendo que más allá de que es específico o más focalizado en eso, también esta situación que tiene que ver con la tortura como delito previsto en el Código Penal es un dispositivo que de alguna manera garantiza que haya derechos humanos, ¿no? Ahora, en este mecanismo y en esta comisión que actúa, por ejemplo, en San Luis tenemos una experiencia muy triste en esto, porque no tenemos sanciones ante estas situaciones, salvo los que la policía dice y no divulga, vinculadas con procedimientos internos. Sin embargo, y eso lo hemos referido innumerables veces a raíz de un trabajo grande que hicimos en algún momento, en la justicia provincial no hay, a pesar de la cantidad de denuncias formuladas, avances que en la investigación de tratos crueles, en algunos casos de tortura, en otros casos sí. De violencia, bueno, ejercida de diversas maneras. Yo quiero saber si la actuación de esta comisión tendería a evitar esos hechos y además aquellos que se producen, como los que se han divulgado recientemente, ¿no es cierto?, al momento de detener jóvenes, por ejemplo, o detener personas que son maltratadas por la policía. Sí, por eso el tema es demasiado complejo. Primero que nada, digamos, hay que tener presente que la mayor cantidad de ingresos de denuncias entra a través de la propia policía. Y es muy difícil en un ámbito intramuro, como quien dice, donde hay una situación digamos, de los agentes penitenciarios que están dentro y conviviendo con las personas privadas de libertad porque han cometido delitos, ya sea con una prisión preventiva o con una condena, que es muy difícil, digamos, a puertas afuera, tener conocimiento fehaciente de lo que pasa realmente allí. Y por otro lado está el esquema de la justicia que, en definitiva, con 12, 14 mil causas penales al año y con recursos insuficientes por parte de la Procuración y de la defensa oficial, prácticamente tienen que ser denuncias muy fuertes y con suficiente cantidad de elementos de prueba que garanticen que un fiscal impute, y más a un policía, por ejemplo, a un agente de seguridad, la posible aplicación de tormentos o torturas, con lo cual lo mismo con la imputabilidad, ¿no es cierto? Hay toda una especie ahí de falta de acceso a la información y la transparencia que hace que no se pueda ni siquiera recopilar y sistematizar información, porque a los efectos de esa información que hoy no se tiene, a través de un registro que se puede hacer, también se pueden sacar patrones o mejoras de propuestas de proyectos de política pública, en lo que tiene que ver con la función que tiene que tener, por ejemplo, un detenido por su resocialización. Nosotros sepamos que hay un instituto provincial de resocialización que a través de la progresividad de la ley de ejecución penal se supone que con el mismo comité correccional que funciona en la penitenciaria se va logrando que el sujeto después se inserte nuevamente en la sociedad. O sea, es tan complejo esta situación
que disponer de este órgano independiente autónomo dentro del ámbito de la legislatura, con personalidades de probada trayectoria en la defensa de derechos humanos, de universidades, sociedad civil, organismos de derechos humanos, y también del ámbito legislativo, que estarían, en este caso, de los 9 integrantes que se propone que se integre el mecanismo, serían elegidos por ambas cámaras, 4 integrantes, uno por mayoría y minoría de los bloques, órganos, como dije, ya también integrantes de la sociedad civil, todos, por ejemplo, uno de las universidades nacionales y el integrante del Ministerio Público de la Defensa, hacen que con esas facultades de una ley pueda ser un órgano que lleve adelante todas estas actuaciones, ¿no? Recopilar información, denuncias, acompañar, inspeccionar, hacer propuestas y sobre todo acceder a la información para que a partir de ahí, en este sistema tan complejo, podamos no solo tener, digamos, la seguridad que los ciudadanos necesitan, sino también que el ser humano que comete delito, en función de los principios rectores que tienen que ver con la resocialización, efectivamente así sea. Si no, fijémonos en la reincidencia que hay y cada vez penas más duras. Mario, por ejemplo, el tema de la minoridad. Yo escuché que todo el mundo, incluso el procurador, tengo entendido, bueno, más penalistas, especialistas, funcionarios, todos están a favor, o la mayoría, de bajar la edad de imputabilidad. Yo soy uno de aquellos que no estoy a favor de que se baje. En la misma época de la dictadura, Videla bajó la edad de imputabilidad a 14 años. En la propia dictadura la llevaron y la subieron a 16 como ahora. O sea, hay que hacer una nueva ley penal juvenil, un montón de cuestiones que hacen a la complejidad de esta situación. Y no se soluciona solo con mano dura. Por eso entiendo que es muy importante en estos tiempos, ante estas situaciones de inseguridad que se viven, y ese, para mí, corrimiento hacia la derecha, donde la gente que está vulnerada en sus derechos, en su propiedad privada, que sufre todo tipo de violencia y no hay respuestas del Estado, es necesario también tener garantías constitucionales de defensa de los derechos humanos. Porque la cuestión no es en realidad ir en contra de la seguridad. Lo que estamos hablando es de mejorar el trato y la consideración humana. Exactamente. No ir en contra de la seguridad, sino que las personas que cometen esos hechos, no por haber cometido esos hechos, por estar sospechados de cometer esos hechos, sean objeto de maltrato. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué la provincia de San Luis será de las que no adhirió hasta ahora, ¿no? Una de las 6 que no adhirió a todo este mecanismo que se propone? Y yo la verdad que no le encuentro ninguna explicación lógica, porque, digamos, como bien vos referenciabas, que se hace, digamos, defensa y promoción pública y políticas públicas en defensa de derechos humanos, que pueda haber una gestión que dé continuidad a lo anterior, digamos, no es explicable que esto no tenga vigencia en San Luis. Digamos que la mayoría de las provincias lo tiene, está el Comité Nacional. Además, incluso hay leyes acá en la provincia que adhieren a pactos internacionales de derechos humanos. O sea, es como que está faltando esto, ¿no? Está faltando esto porque además, digamos, como son acuerdos a través de Naciones Unidas con el Estado que es Argentina, ante una violación de un derecho humano fundamental, resulta que uno llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sale una condena al Estado argentino, tenemos que pagar los contribuyentes, que pagamos las tasas y servicios, los impuestos, las indemnizaciones después, de porque un funcionario violó y cometió, digamos, la violación de derechos humanos a un damnificado, que podría ser en este caso un privado de la libertad, ¿no? Hay ejemplos concretos, ¿no? Sí. Y ahí es donde también me parece que es una responsabilidad de los legisladores de adecuar el marco normativo constitucional a los pactos internacionales de derechos humanos, que es un compromiso del Estado Nacional frente a Naciones Unidas, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por atenderme, Enrique. Gracias por la información. Gracias a vos, Mario. Un saludo. Muchas gracias.
El defensor del pueblo de la provincia, Enrique Ponce, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Bueno, la información para dar es que está aprobada en el Congreso Nacional en general la ley base, ¿no? Se ha producido la votación.